distribución. Sí, transformadores de distribución. Bueno, el concepto es el que se ha venido manejando siempre desde máquinas eléctricas, desde el año anterior en electrotecnia, que vimos un poquito también de transformadores. Sí, es una máquina eléctrica estática, es el concepto general, ¿no? Una máquina eléctrica estática que convierte la energía, o mejor dicho, que modifica los valores de voltaje y corriente sin afectar la potencia. ¿Sí? Se maneja mediante una relación numérica que justamente se denomina relación de transformación. ¿Sí? Entonces, con esa relación de transformación nosotros tenemos ya la idea clara de cómo se va cambiando los parámetros. Entonces, tenemos transformadores de elevadores, relación de voltaje, a ver, los elevadores, relación de voltaje inferior a 1. Los transformadores reductores, relación de voltaje diferente de 1, ¿sí? Y esos son los que nosotros utilizamos en distribución. Y de ahí existen también otros transformadores, cuya relación de voltaje es 1 a 1, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se llaman esos transformadores? Ya. Esos transformadores sería bueno que lo investiguen, así como cosa de ustedes. Se denominan transformadores de aislamiento, ¿sí? Son los transformadores que no modifican ni el voltaje y no modifican la corriente, ¿sí? La potencia, como todo transformador, la respeta, ya. Pero ustedes van a decir, ¿para qué me sirven esos transformadores, no es cierto? Ya, como su nombre mismo lo indica, son de aislamiento o también se llaman transformadores de protección. Tienen un mecanismo especial donde al accionar ese mecanismo vamos a tener una disminución en la corriente. Y donde hay una disminución de corriente, nosotros podemos hacer las mediciones, podemos hacer los mantenimientos, las comprobaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿dónde son utilizados estos transformadores? A ver, ¿dónde se les ocurre? Son transformadores relativamente pequeños, ¿no? Ya, los utilizamos en la transmisión de energía eléctrica, la salida de las subestaciones, la salida en la etapa de transmisión, donde los voltajes son bastante grandes. Necesitamos hacer una medición, una comprobación o cualquier otra situación, y ahí utilizamos pues estos transformadores que nos permiten modificar momentáneamente la corriente y ahí hacerlo con menos riesgo, ¿sí? Por eso es que se llaman transformadores de aislamiento. ¿Ya? Listo. Ya. Y en distribución también utilizamos nosotros para nuestra aplicación transformadores de voltaje, ¿sí? Ustedes me van a decir, pero si todos los transformadores son de voltaje. No. Hay unos transformadores que no modifican el voltaje, en cambio. Modifican igual solamente la corriente. Son unos transformadores redondos en forma de donas. No sé si han visto, en el laboratorio de máquinas tenía yo esos transformadores. Son unos redondos. Ya, esos transformadores se llaman TCs o transformadores de corriente. Sirven simplemente para modificar la corriente. ¿Y para qué me sirve el cambio de corriente? Para yo poner relés de protección. Recuerden que nosotros protegemos a nuestros circuitos eléctricos de la corriente, ¿sí? En un sobrevoltaje, por más que su nombre lo indica, significa un aumento también de corriente en la carga. Y en un cortocircuito ni se diga, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sube? ¿El voltaje o sube la corriente? La corriente. Correcto, sube la corriente, ¿sí? El concepto de cortocircuito es cuando el voltaje, cuando la resistencia tiende a cero y la corriente tiende al infinito. Sube desproporcionadamente la corriente. Entonces, para eso utilizamos los transformadores de corriente, para conectados en conjunto con unos relés de protección, pues cuidar nuestros equipos o nuestras cargas, ¿sí? Pero bueno, eso como preámbulo nomás. Transformadores de distribución, máquinas eléctricas estáticas que modifican el valor de voltaje y de corriente sin cambiar la potencia. Si yo tengo en el primario, en los primarios de los transformadores que estoy señalando en este momento, si yo tengo 100 voltamperios, bueno, muy poquito está 100 voltamperios, 100 kilovoltamperios, 100 kVAs, voy a tener a la salida también 100 kVAs. O mucha atención, voy a poder entregar hasta 100 kVAs, ¿sí? Algún momento que ustedes puedan salir con las debidas protecciones, mascarilla y todas esas cosas, analicen, vayan viendo en los postes. Ahí hay unos transformadores o rectangulares o redondos, ¿sí? ¿Sí?
Entonces, ahí hay unos numeritos, miren. Antes de los kVA es la potencia para la cual fue construido ese transformador. ¿Qué significa? Que puede entregar hasta esa potencia. Recuerden, un transformador, para nuestro caso, no deja de ser una fuente de alimentación. ¿Sí? Ya, con la diferencia de que nos entrega una potencia nominal bastante grande, porque es para casas, para oficinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya. ¿Por qué les digo eso? Porque un transformador, en este caso dice de 112.5 kVA, no le van a pedir a ese transformador que me entregue 200, ¿no es cierto? No le van a pedir a ese transformador que me entregue 250 o 300 kVA. Le están sobrecargando a ese transformador y eso es malo. ¿Sí? Lo que sí le pueden pedir a ese transformador de 112.5 es que me pueda entregar apenas 80 o que me entregue 60. ¿Sí? Cosa que tampoco es bueno. ¿Sí? Debe acercarse en un aproximado del 80% a la potencia para la cual fue dimensionado. ¿Sí? Ojalá podamos ver todas esas cositas más adelante. Yo creo que sí, pero ¿estamos, chicos? Bueno, dentro de los transformadores de distribución tenemos una clasificación importante debido al voltaje para el cual van a trabajar. Sí, facilito. Transformadores trifásicos, transformadores monofásicos. La forma visual de diferenciarlos, los transformadores monofásicos son estos que parecen cilindros. Mire. Y los transformadores trifásicos son estos que parecen rectángulos. ¿Sí? ¿Cómo se llama la figura geométrica de volumen que representa el rectángulo? No me acuerdo. ¿Me pueden hacer el acuerdo, por favor? Paralelogramo o algo así creo que se llama. Pero bueno, ¿sí? Redondo, monofásico. Rectangular, trifásico. ¿Sí? La forma visual. Visualmente eléctrico. En el primario, 3 terminales para transformadores trifásicos. ¿Sí? 3 terminales. En el secundario deben estar 4 terminales o 4 borneras. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Secundario. Primario. 1, 2, 3. Vamos con este trifásico de acá. Primario, 3. 1, 2, 3. Secundario, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Vamos con el monofásico. Debe tener 2 terminales en el primario o un terminal en el primario y debe tener entre 2 y 3 terminales en el secundario. Vamos a ver. Este transformador monofásico tiene 1, tiene 2. Este que se asemeja al bushing, a la bornera, no es entrada, es un sistema de protección, ¿sí? Debe estar completamente arriba, mire, ¿sí? No está arriba, está en la parte lateral, no es protección. 1, 2 en el primario, 1, 2, 3 en el secundario, ¿sí? Vamos con estos de acá, que están grandes, ¿no es cierto? Pero no se dejen engañar del tamaño, ¿sí? El tamaño del transformador básicamente va de la mano con la potencia, ¿sí? Miren, pero, bueno, y con el fabricante también, ¿no? Vamos a ver este de aquí, miren, el que estoy indicando, tiene 1 y en la parte de atrás se alcanza a ver 2. Y este de aquí tiene solamente un bushing en el primario, ¿sí? ¿Cómo funcionará? Ya vamos a ver. Pero es monofásico. Y en el secundario, miren, tiene 1, 2, 3 terminales. ¿Sí, muchachos? ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Sí, entonces ya ustedes con los ojos ya saben identificar el trifásico del monofásico, ¿no es cierto? Ahora yo les pregunto lo siguiente. Para transformadores trifásicos, ¿por qué tendré? Bueno, antes de preguntarles, estos terminales de aquí se llaman bushing. Bushing de alta o de medio voltaje, bushing de bajo voltaje. Bushing primario, bushing secundario, ¿sí? No se olviden, primario y secundario son palabras que nosotros las hemos venido utilizando desde el principio del año, ¿sí? Bushing de alta, bushing de baja. Bueno, de alta o de media voltaje, bushing de bajo, ¿sí? Ahora sí les pregunto, de la misma forma en el monofásico, ¿no? Bushing de alta, bushing de baja.
De alta o de media, ¿ya? Yo preferiría que digan de medio. Recuerden que nosotros no trabajamos con altos voltajes, sino con medios. ¿Sí? Listo. Ahora sí les hago la pregunta. En el transformador trifásico, pelen el ojo al transformador trifásico. ¿Sí? Tenemos nosotros 3 bushing en el lado de alto voltaje, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tenemos 4 en el lado de bajo voltaje. ¿Ustedes ya vieron en electrotecnia sistemas trifásicos? Me imagino que sí. Coveña, ¿ya vieron trifásicos? Sí, estamos viendo. ¿Están o ya vieron? O sea, ahorita estamos con circuitos desequilibrados. Ah, entonces ya han visto ya. Desequilibrados, dice, sin ofender. Ya. Listo. Entonces ya más o menos tienen la idea de lo que les voy a preguntar. Ahora sí. ¿Por qué en el lado de alto voltaje hay 3 terminales? ¿Y por qué en el lado de bajo voltaje hay 4? ¿O debe haber 4 para el transformador trifásico? ¿Alguna razón técnica eléctrica? Facilito. Acuérdense de los tipos de sistemas eléctricos trifásicos que hay. Son 2. Por lo que Pero están uno tiene conectados en una estrella o en característica triángulo. especial. Ya, por ahí va. Pero ¿cuál conecto en estrella y cuál conecto en triángulo? ¿Y cómo conecto sería la pregunta? A ver, piensen, analicen los tipos de circuitos eléctricos que hay. Ya dijo el compañero, perdón, trifásicos, ya dijo el compañero, son estrella y triángulo. ¿Cómo se conecta? Y en este caso la pregunta sería, ¿y por qué? O sea, los primarios sería en triángulo y para la salida que sea en estrella y para que salga el neutro. Correctísimo. Muy bien, Coveña. Estás bien despierto. Es para eso. Lógico, ¿no es cierto? Nosotros, ¿cuántos cables de terminales teníamos en un alimentador primario trifásico? Por lo general teníamos 3, ¿no es cierto? Ya, porque el neutro o es corrido o simplemente no le ponen. Teníamos otra referencia, eso creo que sí les dije yo en alimentadores primarios. Ya, ahora, en el secundario de ley necesitamos un terminal de neutro para alimentar a nuestras acometidas, ¿no es cierto? Ya, ustedes deben saber mejor que yo que las acometidas, por más trifásicas que sean, deben tener entre 4 y 5 cables de entrada, ¿no es cierto? 4, ¿por qué? Fase para de bajo voltaje, para fase de bajo voltaje, neutro y puesta a tierra en el mejor de los casos, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, las fases de bajo voltaje no son las mismas que las fases de alto voltaje. Cuidado, ahí es la diferencia del transformador. ¿Sí? Y en Y, nosotros el punto que lo conectemos al común de todas las bobinas, de ahí sale el punto neutro, que es el que nosotros utilizamos. ¿Sí? Entonces, por eso es que tiene 3 arriba y 4 abajo. No existen transformadores de distribución, cuidado, de distribución que tengan delta y delta en la parte inferior. ¿Sí? De distribución, no. De potencia, sí. No es lo mismo. Por favor, esto enmarquen. Cuando ustedes digan transformadores de distribución y transformadores de potencia, es lo mismo. No sé cómo, voy y les garroteo. Sí, ya no es lo mismo. Los transformadores de potencia se utilizan en las etapas de transmisión, subtransmisión. En generación también llamemos transformadores de potencia, aunque el voltaje disminuye bastante en consideración a la transmisión y subtransmisión. Y los transformadores de distribución, pues lógicamente los utilizaremos en la etapa de distribución. Pero no es lo mismo un transformador de potencia que un transformador de distribución, ¿sí? Este capítulo de transformadores es bastante amplio y créanme que lo que vean conmigo va a ser una minúscula parte de lo que realmente se puede estudiar y es de los más apasionantes, ¿sí? Modestia aparte, mi tesis de ingeniería yo la hice en base a un estudio de transformadores, ¿sí? Si se portan bien, en algún momento les comparto para que puedan ver, ¿sí? Ya. Bueno, ven, se dan cuenta, no hemos pasado ni de la diapositiva del título y ya he pasado hablando ya del transformador.
Es un tema bastante apasionante y bastante interesante a su vez. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Ya, chévere. Transformadores de distribución, entonces. Vamos con la lectura de la teoría, ¿ya? Galarza, por favor, dame leyendo la lámina. Sí se ve, ¿no es cierto? Sí. Ya, Transformador. espérate un ratito. ¿Sí ves ahí? Sí. Ya, chévere. Dale. Transformador. Dale. Máquina eléctrica y estática que modifica los valores de voltaje y corriente sin modificar el valor de la potencia. Los transformadores pueden ser monofásicos o trifásicos. En distribución dependiendo de la carga con la que se vaya a trabajar, se selecciona si va a ser monofásico y trifásico. Listo, gracias, Galarza. Máquina eléctrica estática que modifica el voltaje y corriente sin modificar la potencia, ¿no es cierto? Tiene sentido. La potencia no se la debe cambiar. Desde los transformadores más minúsculos que ustedes no sé si utilizaron alguna vez, me imagino que sí, hasta los transformadores más grandes que en este caso vendrían a ser los de potencia. Justamente. Ya, monofásicos y trifásicos, lógico, ¿no es cierto? En transformador de distribución, dependiendo de la carga, aquí me voy a detener un momento. Ya, aquí me falta algo y esto es lo que vamos a discutir con ustedes en este momento. ¿Sí? Vamos a poner cómo definir a un transformador. ¿Cómo definir a un transformador? ¿Cómo definir a un transformador? Yo no les voy a hablar de la parte constructiva del transformador, ¿no? Para eso hay otra materia que se llama mantenimiento de máquinas eléctricas, que es donde van a ver, ¿sí? Pero si ustedes me dicen, Freddy, explíquenos esto, este otro, con mucho gusto, ¿sí? Cuando era joven y hermoso, también yo daba mantenimiento de máquinas y ahí enseñaba todo lo que es concerniente al transformador, pero en la parte constructiva. Nosotros vamos a ver la parte operativa del transformador, ¿sí? ¿Qué tiene, qué no tiene, para qué funciona, qué hace, qué no hace, ¿sí? Y una de las características que no está aquí, pero vale la pena ver, es cómo se define a un transformador, no en concepto. Cuando yo hablo de definición de un transformador, hablo de, si yo me voy a la ferretería, a la tienda más cercana y necesito comprar un transformador, ¿sí? Es como si yo fuera a la tienda y dijera, yo voy a comprar 1 litro de leche, ¿sí? La leche la pido por litros, ¿no es cierto? No la voy a pedir por kilos o por libras, ya. Yo me voy al supermercado y digo voy a comprar unos 2 kilos de papas. No la voy a pedir 2 litros. O no voy a pedir 2 metros de papas, ¿no es cierto? Si yo me voy a la sastrería, voy a comprar cinta métrica, voy a decir véndame unos 2 metros de cinta métrica, no voy a pedir por libras, ¿no es cierto? Exactamente. Si yo me voy a los lugares especializados donde venden transformadores, ¿cómo pido yo un transformador? A eso quiero saber. ¿Alguien sabe, por favor? ¿Me puede decir? Les ayudo. Pido lo más conocido, voltaje. Obviamente, voltaje del primario y voltaje en el secundario. ¿Cómo más pido un transformador? ¿Cómo más defino el transformador? Sí, puede ser la corriente también. Correctísimo, la corriente. ¿Sí? Correctísimo, la corriente. ¿Sí? Y si hablo de la corriente del primario, perdón, el voltaje del primario y del secundario, aquí también voy a hablar de lo mismo. Del primario, del primario y del secundario, ¿sí? Y si es que yo hablo del voltaje y la corriente, si yo multiplico estos dos valores, ¿qué tengo de resultado? La potencia. Correcto, la potencia, ¿sí? Y la potencia de un transformador se define siempre en kVAs, ¿sí? No en vatios, por si acaso, ¿sí? La potencia de un transformador se define en kVAs. Ya, ¿sí se ve, por favor, las dos líneas en color amarillo? Ya. Sí, Freddy. Chévere. Listo. Y me falta uno. Son 4. Me falta uno. Estamos trabajando con corriente alterna y en la corriente alterna, ¿qué es lo que me influye? Las impedancias. No justamente, pero sí existen impedancias en el transformador. Eso les repito, van a ver ustedes en mantenimiento. Pero ya les explico un poquito, no se preocupen. Falta algo.
Característica de la corriente alterna, ¿cuál es? La frecuencia. Correcto, la frecuencia. Un transformador debe siempre estar definido por su frecuencia, tal vez también. Estos datos, estos 4, voltaje, corriente, potencia y frecuencia, son los datos, me atrevería a decir que más importantes que tiene un transformador. Es lo que me define a un transformador. Claro que hay una placa de características donde hay otras cosas también, ¿no? Pero si es que no tiene el voltaje, si no tiene la corriente, si lógicamente no tiene la potencia, yo no voy a poder determinar cómo opera ese transformador, ¿no es cierto? Es bastante difícil hacer eso. Hay métodos, pero serían complicados. ¿Sí, chicos? Entonces, esta es la forma de definir a un transformador. Y la frecuencia, pues lógicamente, no sabemos si es que el transformador va a trabajar aquí o va a trabajar en China, ¿no es cierto? Bueno, en China no sé qué frecuencia trabajen. Debe ser la misma que de aquí, por eso es que vienen muchas cosas de allá. Pero, por ejemplo, y hablamos nosotros de centrales de generación en un principio, ¿se acuerdan? Ya. ¿Alguien sabe cuál es la central de generación más grande que existe en América, en Latinoamérica? Ya. ¿Alguna vez sí hablamos? ¿Y dónde se localiza? No. ¿Han escuchado ustedes hablar de las cataratas del Iguazú? Ya. Son unas cataratas, un río bastante grande que se deriva en unas cataratas, en unas cascadas bien grandes, que se localiza entre los límites que existe entre Brasil y Paraguay, más Paraguay que Brasil, ¿sí? Esa es la central hidroeléctrica más grande que existe en Latinoamérica, ¿ya? No me acuerdo la potencia, pero entregan mediante 8 generadores una determinada cantidad de potencia, valga la redundancia, ¿sí? Y esa potencia se la divide entre Brasil y Paraguay, ya, 4-4. Entonces, 4 de esas potencias nosotros la entregan en 50 Hz para Paraguay. Y los 4 generadores que entregan a Brasil entregan a 60 Hz. Entonces, se dan cuenta en un mismo continente la variación de frecuencia que hay. Entonces, ¿cómo funciona? Pues la caída de las cataratas pasa por una tubería de presión que mueve una turbina y esa turbina mueve un generador. Listo. Las cataratas del Iguazú. ¿Sí? Entonces, habrá transformadores en esa central que trabajen a 50 y habrá otros transformadores que trabajen a 60. ¿Sí? ¿En qué varía eso? En las impedancias que ustedes justamente dijeron, porque XL aquí es igual a 2pi por frecuencia. Ya, y en macro, pues hay una variación bastante grande. ¿Sí, chicos? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Ya, y otra cosa que a lo mejor ustedes ya sepan, pero no está por demás recordarles, que un transformador existe solamente para corriente alterna. ¿Sí? Para corriente continua no existe. ¿Alguien sabe la razón? Si ustedes dicen, yo tengo 12 voltios de corriente continua y me voy a hacer un transformador que de corriente continua de 12 me suba a 100. Ya, ¿qué van a decir ustedes? No existe transformadores de corriente continua. Entonces, puedes hacer ese chiste solo en corriente alterna. Para corriente continua hay otras formas de subir o bajar el voltaje. Sí, en corriente alterna no. Hay el transformador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el transformador hace este concepto, cumple con este concepto mediante la ley de inducción. ¿Se acuerdan? La ley de inducción. Ya. ¿Qué significa la ley de inducción de Faraday? Yo tengo una bobina que está con un campo magnético variable.
Ya, una bobina crea un campo magnético, ¿no es cierto? Vamos a hacer acá un dibujito para que más o menos me entiendan, ¿sí? Tenemos el primario del transformador, ¿sí? El primario. Este es el primario del transformador. Y este es el secundario. Ya, tenemos aquí la fuente de corriente alterna y este va a alimentar a una carga, ¿sí? Supongamos que este es un transformador de distribución que baje de 13.200 voltios, baje a 220. Ya, supongamos, esta es una carga, ¿no? ¿Cómo es la parte constructiva del transformador? Sí, yo voy envolviendo una bobina en un núcleo, ¿sí? Voy envolviendo y sin contacto físico en el mismo núcleo sobre esta bobina o bajo esta bobina está envuelto la otra. Ojo, ¿no? No hay un contacto físico, no es que yo conecto este cable con el cable de acá. No hay conexión entre estas dos, ¿sí? ¿Ya? Pero en el momento en el que empieza a circular una corriente alterna por aquí, aparece un voltaje acá. Eso es inducción. Esta bobina que está alimentada por esta fuente induce en los terminales un voltaje. ¿Sí, chicos? Eso es inducción. No están conectadas. ¿Sí? Ustedes pueden investigar un poco sobre la inducción y van a ver que no están conectadas, pero aparece un voltaje. ¿De qué depende ese voltaje? De la cantidad de espiras que haya, del grosor del alambre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya. Puede estar envuelta inclusive una parte arriba y otra parte abajo, pero están compartiendo un mismo núcleo magnético. ¿Sí? Un mismo núcleo magnético. Ya, pero tiene que ser un campo magnético variable. ¿Y cómo se logra eso? Con una fuente de corriente alterna que hace que esto se convierta en un electroimán y genere un campo magnético que le abraza, le induce acá. Así es como funcionan también las máquinas rotativas. De hecho, una máquina rotativa de inducción, las que ustedes encendían en automatismos o en PLCs, es un transformador, solo que cortocircuitado al final con un núcleo redondo que le permite rodar. Y este campo magnético ya no es recto, sino está encerrado en un cilindro que es el estator y ahí se produce un campo magnético giratorio. Pero no deja de ser un transformador. ¿Sí, chicos? Ya, entonces, si no hay el campo magnético, lo que hace simplemente es el campo, la corriente continua, ¿qué le hace aquí? Le transforma en un electroimán. Pero les hago la siguiente pregunta. Una bobina o un inductor en corriente continua, ¿cómo se comporta? Como un imán. No, no justamente. ¿Se acuerdan de electrotecnia de los primeros capítulos que vimos, de los primeros temas? Yo les decía cómo se Conductor. comportan las bobinas en corriente continua. Como un conductor. Como un cortocircuito, un conductor, correcto. Imagínense en lo que es tener 13.200 en corriente continua y conectarlo a un inductor. Tenemos un cortocircuito franco bastante grande, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que no hay transformadores de corriente continua. Sí, solo de corriente alterna. Listo, chicos. Por favor, de esta presentación, ¿alguna pregunta de esta lámina? ¿Está claro? Ya, chicos. Sigamos. Entonces, aquí lo importante, transformadores de en AC nada más, son en corriente continua. Se define un transformador mediante 4 cosas. Y bueno, y el concepto que ya lo revisamos. Ya. Coliaguazo Matías, ayúdame leyendo, por favor. En los transformadores de distribución se debe conectar el tanque y el neutro del mismo a tierra, al igual que el neutro del alimentador primario. El tanque se debe conectar para evitar la estática, mientras que el neutro del alimentador primario y del transformador de distribución para enviar directamente las corrientes de falla, cortocircuito directo a tierra. Ya, miren, vamos a hablar un poquito de la parte operativa y de protecciones de un transformador. Entonces, ahorita estamos hablando más que nada de los transformadores monofásicos, ¿sí?
Entonces, ¿qué nos dice aquí la presentación? Vamos a ver un alimentador primario. Un alimentador primario. Vamos a dibujarnos. Que sea monofásico, ¿ya? Que tenga 2 conductores nada más. ¿Sí? Estos 2 que hay aquí. Vamos a dibujar más o menos cómo es un transformador primario. Perdón, un transformador de distribución monofásico. Más o menos así. Tiene bushings en el primario. Ya. Y tiene, de momento vamos a dibujar con 2 bushings en el secundario. ¿Sí? Entonces, conectamos a la fase. Recuerden, es un monofásico, ¿no? 2 cables del alimentador primario. ¿Sí? Listo. Y aquí vamos a tener nosotros ya nuestros 2 conductores mismos que van a ser ya los conductores de bajo voltaje. Y estos son los conductores de medio voltaje. Este es mi alimentador primario y este es mi circuito secundario. Sí, hasta ahí está claro eso. Ya, y en la parte de acá del transformador tenemos nosotros un terminal. ¿Sí? ¿Para qué creen que sea ese terminal? Como un bushing también, como una llave o algo así. ¿Alguien sabe? Ya, este cable de aquí se lo conecta a tierra. Ese terminal se lo conecta a tierra. ¿Sí? Ya, y el neutro del transformador en bajo voltaje también va a estar conectado a tierra. Y este punto de tierra de aquí va a ser como que el común para la tierra al cual esté alimentando todo este transformador de acá. ¿Sí? Y el neutro del transformador en la parte de medio voltaje también va a estar conectado a ese punto. Y tenemos una sola referencia de voltaje. ¿Sí? Analicen un momento el circuito que les estoy dibujando. ¿Sí? Permítanme un segundo. Listo, chicos. ¿Está claro? Ya. Este cable, perdón, este cable de aquí puede estar o no puede estar. ¿Sí? Ese cable de ahí puede o no puede estar. Pero lo que sí de ley tiene que estar es esta conexión de aquí. Es bien importante. Internamente el transformador tiene esa conexión. ¿Ya? Esta es una varilla, un sistema de puesta a tierra del sistema, como ustedes quieran llamar. Recuerden que es bien importante, es la primera protección que nosotros tenemos. ¿Para qué me sirve esto, chicos? El transformador es una máquina metálica, ¿sí? Y si es que se genera chispas, puede tener yo unas descargas eléctricas, ya sea aquí o ya sea acá. Porque por más que sea de distribución, el transformador está trabajando con medios voltajes que para nuestro caso podrían ser altos, ¿no es cierto? Por más medio voltaje que exista, el más bajo que hay es de 6.3 kilovoltios y puede haber problemas. Y no se diga acá. Entonces, toda esa estática, toda esa electricidad estática se va derivando por aquí. Ya, y si es que hay un cortocircuito, sea aquí o sea acá, también esas corrientes de cortocircuitos tienen que irse a tierra. ¿Sí, chicos?
Entonces vamos con esta es una cometida. Entonces, bueno, vuelvo y repito, esta es una puesta a tierra que ha de estar en algún poste o en algún lado, ¿ya? Y aquí, miren, nosotros ya tenemos un sistema de puesta a tierra en nuestra casa. Ya esto es ya que va a estar en una casa. Bueno, en una carga sería, ¿no? Ya, esto es fase y esto es neutro. ¿Sí? Y este neutro ya aquí también está protegido a tierra. ¿Sí? Entonces, este punto de aquí y este punto de acá vendrían a ser lo mismo, ¿no es cierto? Si yo mido continuidad aquí, y bueno, si pudiera medir continuidad entre este punto y este punto, me va a dar lo mismo, ¿no es cierto? Me va a dar una continuidad bastante grande porque yo estoy protegiendo el circuito aquí y estoy protegiéndolo acá también. Y esto es porque está unido el tanque al transformador, perdón, el tanque del transformador al neutro y por ende a tierra. ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ya. Y si es que yo puedo identificar, pues este de aquí también lo puedo conectar a tierra, ¿no? ¿Sí? Importante que esté conectado el de acá más que nada. Ya. Antes que me olvide, esto es fase de medio voltaje, neutro de medio voltaje, fase de bajo voltaje, neutro de bajo voltaje, ¿sí? En pocas palabras, todos los neutros deben estar aterrizados, puestos a tierra, ¿sí? Sea monofásico, como es el caso que yo les acabo de poner, o trifásico. Pero en el trifásico, lógicamente, al estar en delta, ya no voy a poderlo conectar porque no hay un punto común, ¿no es cierto? Pero en los monofásicos sí. Primera protección, primera forma de operar el transformador, ¿sí? Continuemos. ¿Alguna pregunta de esto, chicos, por favor? Ya, sigamos. Vamos con los niveles de voltaje. Sí. Vamos a ver. Cajas, por favor, dame leyendo. Eh, Perdón, para Dígame. cargas monofásicas alimentamos con el transformador de distribución de 210 a 121 voltios o 220 o 127 voltios. Para cargas trifásicas, para este tipo de cargas debemos de llevar los tres hilos de fase, R, S, T, y necesariamente el neutro, ya que no exista cometidas a 220 sin neutro, y se alimenta con los siguientes voltajes de los transformadores de distribución trifásicos. Voltaje de fase 221 voltios, 227 voltios, y voltaje de línea 227 voltios, 240 voltios, 480 voltios. No se debe conectar en redes residenciales, talleres mecánicos o industrias, puesto que este tipo de carga se debe de designar un alimentador primario expreso en un transformador de distribución para estos casos. Ya, muy bien. Aquí les habla de las acometidas un poquito que me puede entregar un transformador de distribución, así como también de una recomendación, ¿no es cierto? Si tenemos nosotros cargas monofásicas, recuerden, tenemos entre voltajes que pueden estar entre 210 y 121 voltios, ¿sí? Voltaje residencial, ¿para qué me servirá un voltaje de 210, por ejemplo? ¿Para qué me servirá un voltaje de 210? ¿Qué está de moda? ¿Qué nos están diciendo que pongamos para cocinar? Sí, algunas cocinas de inducción o la gran mayoría funcionan con un voltaje entre 210 y 220, ¿no es cierto? ¿Cómo yo obtengo esto? Simplemente haciendo una derivación mayor en el transformador, ¿sí? Bueno, y 120 voltios si ese transformador tiene un punto medio, ¿sí? Una pregunta, ¿ya vieron en máquinas ustedes transformadores o qué están viendo en este momento en máquinas eléctricas?
chicos? Estamos viendo recién las partes del transformador. Ya. Entonces, no sé si han visto ustedes un tab central. ¿Qué saben que es un tab central? Ya. Miren, un tab central es cuando en el secundario del transformador tenemos un punto medio. Y ese punto medio deriva al voltaje en 2, ¿sí? Si aquí tengo 220 voltios entre este punto medio y el punto de acá, voy a tener la mitad de 220, o sea, 110. Eso es lo que hace un tab central. Se llama 3 hilos de eso. Entonces, así es como yo obtengo 210 y 121 o 220 y 127. Esto para residencias y esto para alimentadores primarios expresos o redes de industriales, ¿sí? Para industrias, para residencias. ¿Sí, chicos? Industrias o residencias. Ahora, para cargas trifásicas, es lo que yo les decía hace un momento, miren. Debemos llegar 3 hilos, mínimo, RST. Pero adicional a eso, necesitamos también un transformador, perdón, un hilo de neutro que salga del mismo transformador. No existen 220 sin neutro y se alimentan los valores trifásicos que pueden estar entre 121 y 127 para voltajes de fase, 227, 240 o 480 voltios para redes industriales estos y residenciales los de acá. ¿Sí? Voltaje de línea, voltaje de fase. No se olviden que esos voltajes tenemos nosotros. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de esto de acá, miren. Y de ahí les hablo del último párrafo. Entonces, vamos a imaginarnos que nosotros ya tenemos la salida del transformador, ¿sí? Vamos a tener 3 salidas. Sí, vamos a tener una salida, vamos a tener 2 salidas. ¿Ya? Y vamos a tener, a ver, está un poco separado, no, así mismo. Vamos a tener 3 salidas. Es una cometida trifásica, ¿no? ¿Sí? Y de aquí se me van a derivar muchas cosas más, miren. Ya. Listo. Esto que sea. Mi fase de bajo voltaje 1, mi fase 2 y mi fase 3. ¿Sí? Y aparte de eso, imaginémonos que vamos a tener otra más. No imaginémonos, vamos a tener otra más. ¿Sí? Y este es mi neutro. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a ver todo lo que yo puedo derivar de aquí. Estas son las salidas del transformador, ¿no? Las del secundario. Ya. Vamos a ver, miren. Si tomamos de una fase cualquiera, un hilo conductor, ya, y tomamos del neutro, miren. Ya. Esta cometida se va a llamar monofásica a 2 hilos. ¿Sí? Acometida monofásica a 2 hilos. Lógico, ¿no? Cojo de cualquier fase y el neutro. ¿Ya? Ahora, ¿qué tal si yo cojo esto, miren, de aquí? Algo que ustedes han de haber escuchado con mucha frecuencia capaz. Sí. Tomo de una fase un hilo. Cojo un neutro. Son los tipos de acometidas que existen. ¿Ya? ¿Ya? Y cojo de cualquier otra fase. Mire. Esta acometida de aquí se llama acometida también monofásica a 3 hilos. Lo que en el lenguaje popular se conoce como
bifásico. ¿Sí? Sí, chicos. No existe técnicamente una acometida bifásica. No, no hay eso. No hay. Lo que hay es una monofásica 3 hilos. Sino que para que la gente entienda de alguna manera es que llaman bifásica. ¿Por qué? Porque están tomando dos fases del mismo punto, mire. ¿Sí? Monofásica a 3 hilos. Se llama bifásica. Ya. Aquí dibujemos, ya me faltó ya. ¿Sí, muchachos? Estas son las dos únicas acometidas monofásicas que existen. Miren, y se pueden sacar del mismo transformador. O, en su defecto, se pueden sacar de un transformador monofásico, cada una de ellas. ¿Sí, chicos? Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Estas son acometidas monofásicas. Vamos con las acometidas trifásicas. ¿Sí? Hay 3, de las cuales se utilizan 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si yo cojo 1, 2, 3? ¿Sí? Esta acometida en color amarillo se denomina acometida trifásica a 3 hilos. ¿Sí? Esta acometida se denomina acometida trifásica a 3 hilos. ¿Sí? No es muy aplicable en distribución, pero existe. Ahora, voy a coger 1, 2 y 3. ¿Sí? Chicos, estoy teniendo problemas de internet. Si por algún problema se desconecta de la red, doy acceso otra vez para que ingresen nuevamente, ¿ya? Si de casualidad me voy. ¿Sí, chicos? Ya. Listo. Y aparte cojo el neutro. ¿Se acuerdan de mi neutro? Ya. Esta acometida de aquí se denomina trifásica a 4 hilos. ¿Sí? Lógico, ¿no? Trifásica a 4 hilos. Ahora, ¿qué tal si yo hago lo siguiente? Mire. ¿Qué tal si yo hago lo siguiente? ¿Qué me está haciendo falta aquí? Poner una varilla de puesta a tierra, que como les expliqué, si es en bajo voltaje, esta varilla debe estar conectada al neutro. Y de aquí cojo yo un terminal más. Y todo esto de aquí, estos 4 hilos más del de acá, se va a llamar acometida trifásica a 5 hilos. Los 4 hilos de las 3 fases con el neutro y aquí unimos el conductor de tierra. ¿Sí? Que debemos nosotros conectar a nuestra tierra en nuestra casa. ¿Sí, chicos? Esas son todas las acometidas que existen. Ahora les hago una pregunta. ¿Esta acometida de aquí es válida para redes industriales o redes residenciales? Sí, más que nada industriales. En nuestras casas no creo que tengamos nosotros un sistema trifásico. ¿Sí? Antiguamente tal vez, ahora ya no. Trifásica 4 hilos también para redes industriales. Monofásica 2 hilos, la acometida más básica que existe. Bifásica 3 hilos, la acometida más común que en las redes urbanas hay en este momento. Y esta acometida trifásica 3 hilos no se aplica en redes urbanas. ¿Pero dónde podemos aplicar esto?
Ya, recuerden, si es trifásica a 3 hilos, yo solamente puedo conectar en delta, ¿no es cierto? En delta. Ya tenemos un delta en el primario, como les dijimos. Necesitamos ahora un delta en el secundario. No me va a servir conectar en mi casa un delta en el secundario, porque no tiene neutro. Pero ¿dónde me va a servir tener un transformador trifásico que tenga delta-delta? ¿Sí? ¿Alguien sabe? En redes de distribución. Sí, pero no en redes de distribución, es lo que acabé de decir, miren. Yo tengo, esta es una red de distribución, ya en el secundario, ¿no? Ya, pero ¿dónde me sirve tener en el secundario el delta? ¿Para qué, en pocas palabras? Tal vez en Piensen los un poquito. transformadores de potencia que dijo Freddy. No, nada de potencia, solo de distribución nomás estoy hablando yo ahorita. Sí, en potencia hay un delta-delta, pero ahorita no. ¿Dónde me va a servir alimentar a una carga con una conexión delta, en pocas palabras? ¿Dónde no hay tierra? ¿Dónde yo no puedo conectar la varilla de tierra? ¿Dónde no puedo enterrar la tierra, en pocas palabras? La varilla de tierra, perdón. Ya, no sé si han visto ustedes por la tele o en alguna película, en algún video, o han tenido la oportunidad de subirse o conocer presencialmente. Hay unos barcos inmensotes, unos cruceros inmensos, unos portaaviones grandotototes. Necesitan energía esos, ¿no es cierto? No es que solamente como en los piratas del Caribe me suben el barco y a navegar aguas misteriosas. En la actualidad no es así. Necesito yo dar energía a todo lo que está dentro, ¿no es cierto? Imagínense, y es una gran cantidad de energía, porque por más máquinas a gasolina que haya, existirá también máquinas que funcionen con electricidad. ¿Existirán transformadores? Sí. ¿Existirán alternadores? Sí. Y de hecho un alternador es trifásico. Y dígame, en el mar, en alta mar, ¿dónde entierro yo una varilla de protección? Le pongo en la carcasa y cuando hay una falla, todos los del barco electrocutados. ¿No es cierto? Entonces ahí me sirve poner una conexión delta en el secundario. Y la pregunta del millón es, ¿cómo protejo? Hay sistemas de puesta a tierra virtuales, por así decirlo, donde le bajan el voltaje a cero. ¿Qué es una puesta de tierra? A ver, ¿qué es un toma virtual, un neutro virtual? Sí, es cuando nosotros disminuimos una instalación eléctrica, un punto, ese punto nosotros lo hacemos cero. Así es como protegen ahí. Es bastante interesante cómo hace. Pero bueno, ahí utilizamos el delta. Sí, sí hay, en barcos y también en aviones. Hay aviones inmensos que necesitan también grandes cantidades de energía. Pero en el aire mucho menos puedo yo enterrar una varilla de tierra, ¿no es cierto? No van a enterrar en las nubes. Ya, entonces, si hay sistema trifásico de 3 hilos, por eso lo puse, pero no son convencionales. Nosotros utilizamos todas esas acometidas, ¿sí? Por favor, no se vayan a olvidar nunca de todas las acometidas que existen, aunque yo creo que ya han de haber sabido ya, porque esto se ve en instalaciones, o debieron haberlo visto en instalaciones. Recuerden, esta es la salida del transformador, el secundario, ¿no? ¿Está claro, chicos? Por favor, de esta diapositiva y de esta explicación de aquí, ¿alguna pregunta? Ya. Y voy a regresar acá. La importancia de tener un conductor a tierra es que me permite enviar todas las corrientes de falla por ese conductor. Sí, todas las corrientes de falla por ese conductor. Yo necesito que ese conductor sea más grueso que el resto. ¿Por qué? Porque la corriente va a buscar el camino más fácil por donde irse, ¿no es cierto? Si yo veo un conductor más grueso en comparación a conductores finos, ¿por dónde voy a preferir ir? Por donde hay un mayor camino, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que los conductores a tierra deben ser más gruesos que los otros conductores. En nuestras casas, si tenemos ya una buena puesta a tierra, tenemos conductor 14 para iluminación, conductor 12 para toma corrientes y conductor entre 10 y 8 para puesta a tierra. Sí, más o menos esa es la relación que debe existir. Porque por ahí van a desfogarse las corrientes de sobrecargas y de cortocircuito. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un taller mecánico al lado de donde hay muchas casas? ¿Sí? Miren,
¿Se acuerdan lo que vimos acá? El conductor de neutro está conectado a tierra. Ya. ¿Y qué pasa cuando yo arranco una máquina, un motor, una máquina giratoria en arranque directo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la corriente? Una característica del motor, ¿cuál es? Que en el momento de arrancar, ¿qué pasa con la corriente? La corriente se eleva. Sube entre 7 y 8 veces el valor de la nominal, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Miren acá. En el momento que yo le digo, voy a pedirte, acá ya, aquí está una casa. Y acá está el taller del vecino cerrajero, que tiene muchos motores. Y también va a estar conectado a esta red de acá. Sí, también va a estar conectado a esta red de acá. Ya, y el vecino cerrajero es una persona inconsciente que sus motores los arranca directamente. Entonces, va a subir la corriente aquí en gran cantidad. ¿Y qué pasa cuando sube la corriente? Empieza a darle golpes al neutro. Aquí. Arranca, 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 arranca. Y va a haber un momento en el que no, en el que el neutro, a ver, está mal. Ya, para nuestro análisis, este vendría a ser neutro y este vendría a ser fase, ¿no es cierto? Entonces cambiamos. Neutro y fase. Ahí sí, mire, porque está conectado así en nuestro transformador. Ya, ahora sí, en el momento en el que empieza a arrancar, voy a empezar a golpearle aquí, al neutro. Golpea, 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 ¿sí? Y recuerden que el neutro está conectado a tierra también. Y en el momento en el que recibe un golpe tan fuerte, hace que se desconecte esto y el de acá. Y me quedo solamente con fase. La fase desesperadamente va a querer equilibrar el sistema, ¿sí? Y esta fase de aquí va a empezar a subir desmesuradamente el voltaje. ¿Y qué pasa si sube el voltaje? Me afecta a la televisión del vecino de al lado, le afecta al mismo vecino de los motores. Es decir, no voy a tener una referencia. Recuerden que el neutro es el punto de partida de nuestro sistema de voltajes. ¿Sí? Por más monofásicos y trifásicos que sean, yo necesito un neutro para referenciar y una tierra para proteger. Y si no hay el neutro, ¿de dónde empiezo? El voltaje va a empezar a dispararse. ¿Sí? Entonces, todas las sobrecorrientes van a estar afectadas siempre al neutro. Por eso cuando hay problemas de energía en nuestras casas, siempre van y revisan el neutro porque es a donde se afecta. Es la referencia. ¿Por qué? Porque es el nivel de voltaje cero. Nivel de voltaje cero. Este está a un nivel de voltaje más grande. Sí. Y recuerden, estamos trabajando con corriente alterna, donde los valores de RMS son solamente para análisis nomás. De ahí en la vida real existen los voltajes pico. Imagínense, multipliquen. 220, que está lo que funciona en una cocina de inducción. Multipliquen por raíz de 2, por favor. ¿Cuánto sale? ¿Qué fue? 311.12. 311.12. Listo. Esto es a condiciones normales. ¿Qué tal si este 220 se dispara a 300? ¿Cuánto sale por raíz de 2? Imagínense, en 425 pongamos para redondear. De 311 subir a 425. ¿Qué le va a pasar a esa pobre cocina? Va a dañarse, ¿no es cierto? Bueno, claro que yo estoy exagerando, ¿no? A lo mejor no sea solamente un motor. Si es que es un motor, no pasaría nada. Pero ahora sí son 2, sí son 3. Si aparte de este taller hay unos 4 más, ¿qué creen que puede hacer? ¿Sí, chicos? Entonces, por eso es que no debe haber redes industriales. Bueno, por si acaso, no, yo estoy hablando de redes industriales eléctricas. Me van a decir ustedes redes industriales con las que se controlan los data centers. No, esa es otra cosa, ¿sí? Redes industriales eléctricas, ¿sí? No debe estar al lado de ahí. ¿Cómo se ve? No sé si les ha pasado, ustedes están viendo la novela y empieza de repente a aparecer cosas raras en la televisión.
que hay interferencia entre esas cosas, se debe a lo que les estoy mencionando. ¿Sí? Sí, chicos. Entonces, para eso debe haber redes alimentadores primarios expresos. Por favor, ¿alguna pregunta de cómo se maneja aquí el transformador, las acometidas y lo que no se debe hacer? Ya. Si ven, nosotros no estamos viendo la parte constructiva, sino la parte operativa y de funcionamiento del transformador. Listo. Carranza, por favor, dame leyendo hasta donde dice punto. ¿Sí? Aquí. Dame leyendo. Gracias. Si conectamos cargas altamente inductivas, motores, se abre el bushing de neutro y el transformador de distribución, y por ende se abre también la puesta a tierra, quitando así la referencia de voltaje, haciendo que el mismo oscile peligrosamente al no tener una referencia de punto cero, como el neutro, por ejemplo. En la actualidad, las cargas residenciales son en su mayoría de alto compuesto electrónico y tienen como principal desventaja que generan grandes cantidades de armónicos, mismos que al entrar en la red eléctrica ocasionan problemas y al igual que las corrientes de falla, los armónicos se despejan a través de la puesta a tierra por conexión directa o por medio del neutro. Indudablemente el avance de la tecnología nos ha permitido hacer muchas cosas. Y ese avance se debe básicamente al avance de la electrónica, ¿no es cierto? Pero aquí ha existido un problema también. Sí, aparte de todo lo que les mencioné hace un momento, han aparecido estas cositas extrañas de aquí, ¿sí? Que son armónicos, ¿ya? Y eso se debe principalmente a las cargas electrónicas que existen, de las fuentes de alimentación más que nada. Por ejemplo, nosotros conectamos una computadora personal, conectamos al toma corriente y esa computadora ya está produciendo armónicos porque tiene una fuente de corriente continua que es el cargador, ¿sí? Y así, todo lo demás que sea electrónico. Han aparecido armónicos. ¿Han escuchado hablar ustedes de los armónicos? No, no saben. A ver, anoten. Armónicos son ondas de voltaje y corriente, que trabajan o aparecen a una frecuencia múltiplo de la frecuencia base o fundamental. ¿Sí? Son ondas de voltaje y corriente que aparecen a una frecuencia múltiplo de la frecuencia fundamental. ¿Sí? Y que pueden producir fallas debido a su rapidez. Entonces les explico. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de nuestro país? Ustedes ya son expertos en alterna y ya saben. Sí. Vamos a dibujarnos un planito aquí. Sí. Ya. Sepan disculpar si es que no dibujo exactamente, ¿no? Entonces, teníamos aquí 90, 180, si la memoria no me falla. De ahí venía 270, de ahí venía 360, ¿no es cierto? Y así es una onda senoidal convencional. Tenemos aquí el punto máximo, tenemos 0, el punto de partida aquí, tenemos 0, tenemos acá, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos acá el punto mínimo y 0. Entonces vamos dibujando. Ya. Miren. Ahí está, ahí está. Ya. Ya. Esa es más o menos una onda senoidal, ¿no es cierto? Tradicional. ¿Qué es un armónico? Supongamos que esta sea una onda de voltaje. Un armónico es una onda de voltaje que trabaja a una frecuencia múltiplo, me dice. ¿Qué tal si es una frecuencia doble? Vamos a ver, mire. Entonces significa que va a trabajar, miren, en un semiciclo yo ya tengo el ciclo completo del armónico. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tal si es una frecuencia? Y esta es una frecuencia que funciona a 120 hercios. Ya he completado 2 ciclos. Apenas cuando se ha completado uno. Ya.
Vamos, ¿qué tal si es una onda triple? Entonces, más o menos es algo así, mire. Y aquí es el problema. Aquí empieza el problema, en el triple armónico. Mire, que como es más rápido, viaja más alto y necesita completarse. Mire, y aquí para necesidad de completarse como que se va achicando más y van disparándose los voltajes. Ya. Y esto para analizar los armónicos de voltaje. Imagínense si fuera un armónico de corriente. Se dispara la corriente. En lugar de tener en color verde la fundamental, que es de 60 Hz, tenemos esta que es de color azul. Ya. El cuarto armónico igual. Y donde empieza todavía un problema más grande es cuando se empieza a dibujar el quinto armónico. 6 por 5, 30. Ya, ese armónico está viajando a 300 Hz. Y ya tiene corrientes y voltajes más elevados. Entonces, todos estos armónicos de una u otra manera se la controlan también con la puesta a tierra del transformador y con filtros. ¿Han visto ustedes en sus computadores que los cargadores tienen unos pequeños cilindros en el cargador? Bueno, la mía no ha tenido, pero hay algunos que tienen unos como tubitos en los cargadores. Esos son supresores de armónicos. ¿Sí, muchachos? Entonces, puesta a tierra importante para sobrecorrientes, importante para sobrevoltajes, importante para armónicos. Sí. ¿Cómo se hace eso? Conectando el tanque del transformador a neutro y ese mandándole a tierra y poniendo en nuestra acometida principal una puesta a tierra. Sí, chicos. Ya. ¿Entendido lo que es un armónico? Ya. Entonces, los gráficos son los que ya les he venido dibujando, así es que veamos si es que me falta alguno para explicarles. Ya. Entonces, miren, vamos, quedamos que en monofásico tenemos nosotros una fase 1, una fase 2, ¿no es cierto? Y un neutro. El neutro, de hecho, en la mitad. Entonces, este que sea nuestra fase 1, nuestra fase 2 y este que sea nuestro neutro, ¿sí? Este neutro del transformador va a estar conectado a tierra, ¿sí? Va a estar conectado a tierra. Y esto es la base de toda la protección que nosotros vamos a tener, ¿sí? Inclusive en nuestras casas, en su gran mayoría, bueno, eso se daba antes, ¿no? No estaban puestos a tierra. Pero miren, de una u otra forma, la puesta a tierra ya estaba garantizada por la empresa eléctrica en algún poste o en algún lado. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya. Sistema monofásico a 3 hilos. Sí, quizá el sistema más utilizado en la actualidad. Vamos a ver. Farinango Quilumbaquín, ayúdame leyendo, por favor. Sistema monofásico a hilos. A 3 hilos. A 3 hilos. El sistema monofásico que me puede entregar 220 voltios debido a la acción del devanado secundario. Al primario del transformador ingresa una sola fase, mientras que para el secundario sacamos con una sola fase también 220 voltios entre las terminales y 110 voltios entre un terminal y el punto medio que es neutro. Por acción del neutro y la puesta del punto central divide a la corriente del devanado secundario en dos corrientes del mismo valor en módulo, pero con un desfase de 150 grados. Ya, miren, es un sistema monofásico que me puede entregar 220 voltios debido a la acción del devanado secundario, dice. Al primario del transformador ingresa una sola fase, por lo que sigue siendo monofásico, pero me entrega en los puntos del secundario 110 y 220 voltios. Entonces, es el sistema más utilizado hoy en la actualidad, principalmente en las redes urbanas, ¿sí? Si ustedes van y pueden ver un transformador monofásico, van a ver 3 terminales siempre a la salida. Entonces, ¿cómo funciona este transformador? ¿Sí? Tenemos el primario, que ese no va a cambiar, ¿no es cierto? Tenemos el primario, que ese no va a cambiar.
Ya. Y aquí vamos a tener nosotros la corriente que va a circular, va a estar conectada a nuestra fuente o va a ser un alimentador trifásico, como quiera. ¿Sí? Mire. Ya. Y en el secundario es donde empieza nuestro estudio. ¿Sí? Ya. Y tenemos aquí, miren, empiezo a devanar, 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 y llego al punto medio. Y de aquí sale nuestro neutro. ¿Sí? Y como es nuestro neutro, va a necesitar, ¿qué? Una puesta a tierra, ¿no es cierto? Ya sabemos eso nosotros. Ya. Ya. Y aquí, miren, entre este punto y este punto voy a tener 220 voltios. Y en el punto neutro voy a tener la mitad, 110. Y ya tengo, miren, en un mismo transformador, ya tengo estas dos, ya voy a tener una acometida monofásica 3 hilos que me entregue 110 y 220 voltios. Así es como funciona. En una casa van a llegar los 3 hilos para nuestra acometida. Ya, y aquí vamos a simular que conectamos una carga, ¿ya? Ya. Miren, esta carga va a estar conectada a 110, pero tenemos cargas que no funcionan a 110, sino funcionan a 220, como las cocinas de inducción. ¿Sí? Pero es exactamente el mismo punto de tierra, por el neutro de aquí. Entonces, aquí yo voy a tener, por ejemplo, 110 ángulo de 0, y acá yo voy a tener 110 ángulo de 150. ¿De dónde saco yo esos ángulos? Si yo resolviera esto utilizando el teorema de Mayas, me va a dar esos ángulos de aquí. ¿Sí? Y entre este punto y este punto, voy a tener un voltaje de 220, también ángulo de 0. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Ya, aquí recuerden que voy a tener yo una corriente que me va a inducir todos estos corrientes que yo tengo por acá. ¿Sí, jóvenes? Así es como funciona un sistema monofásico a 3 hilos, miren. Es más o menos así. Es más o menos así, más o menos, ¿sí? Voy a tratar de dibujar el bushing. Ya, miren. Ya, un bushing. Ya. El uno es fase, el otro es neutro, ¿sí? Este neutro es de alto voltaje, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí va a estar la bobina, 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 ¿sí? Y voy a tener yo aquí, miren, la bobina, la bobina, la bobina, la bobina, punto medio. Sigo. Bobina, 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 y ya. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener lo de bajo voltaje y aquí voy a tener lo de alto voltaje. Alto, bajo. Primario, secundario. No hay sistemas bifásicos, porque si fuera bifásico aquí estuviera una fase. ¿Sí? Entonces, ¿qué me falta aquí? Algo bien importante. Conectar este a tierra y conectar este también a tierra y de alto voltaje. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener mi fase de bajo voltaje, mi neutro, mi fase de bajo voltaje. ¿Sí? Ojo, ¿no? Este es fase 1, pongámoslo así, y esto es fase 2. ¿Sí? Entonces, aquí voy a tener 110, acá también voy a tener 110, y acá voy a tener 220. ¿Sí? Esta es la explicación del por qué tenemos 220 en nuestras casas sin tener un sistema trifásico que lo alimente. ¿Sí, muchachos?
¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta? Ya. Más o menos, ¿cómo está esto? A nosotros no es que nos llega alimentadores primarios monofásicos, ¿no es cierto? En la gran mayoría nos llega trifásicos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. Ya. Tenemos lo siguiente. Un alimentador primario. Ojo, alimentador primario trifásico. Ahorita les estoy diciendo cómo más o menos se conecta en la realidad, ¿sí? Tenemos un alimentador primario trifásico, ¿sí? Ya. Y aquí tenemos un conductor. Ya. Tenemos aquí una cruceta. Ya. Y en los terminales de esa cruceta van a estar los otros dos conductores. Conductor 2 y conductor 3. ¿Sí? ¿No es cierto? Así es como nos llega a nosotros. Pero ustedes me van a decir, oiga, profe, pero a mí me llegan 3 conductores y yo tengo un transformador monofásico. Les voy a decir, estás en lo cierto. Porque ¿cómo funciona el transformador? Tenemos un transformador monofásico, supongamos que sea 3 hilos. Ya. Entonces este tiene un bushing y este tiene aquí 1, 2 y 3. Es 1 a 3 hilos y es monofásico, ¿no es cierto? Ustedes me van a decir, ¿y el neutro? Ya, fijarás en, miren, este va a estar conectado a 1. ¿Sí? Ese va a estar conectado a 1 de ahí. ¿Sí? Y aquí yo voy a tener los 3 hilos, miren. 1, 2 y el punto de neutro. 3. Y ya. ¿Qué estaría haciendo falta? La puesta a tierra, bueno, la puesta a tierra ya. ¿Qué más está haciendo falta? Chicos, ¿qué más está haciendo falta? Ya conecté una fase al alimentador primario. Ya tengo conectado mis circuitos secundarios, mi acometida para las casas. ¿Qué me hace falta? Falta conectar algo. La puesta a tierra del transformador. Ya está, miren. Aquí está la puesta a tierra. Voy a ponerle en otro color para que vean. Aquí. Esta es la puesta a tierra. Porque aquí en el tanque yo ya estoy conectando internamente. Aquí está mi puesta a tierra. ¿Qué hace falta? Falta conectar el otro terminal, miren. Aquí imaginariamente debe haber un bushing que se conecta a neutro. Pero yo tengo un alimentador primario trifásico, que no hay un punto de neutro. ¿Qué hace falta? Entonces, este transformador de aquí le voy a hacer un zoom y le voy a abrir internamente como esté conectado. Miren, voy a hacerle más grande. ¿Ya? Ya. ¿Qué está aquí? Un bushing. Y aquí salen 3 terminales, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, aquí sale la bobina, la bobina, la bobina, la bobina, la bobina, la bobina. Y esta bobina la conecto yo al tanque. Y ya no sale un bushing para conectarlo. Sí, solo sale el bushing de la fase nada más. Ya, y aquí yo tengo mi fase de bajo voltaje, mi fase de bajo voltaje y el neutro que también va a estar conectado al tanque. Y por ende este va a estar puesto a tierra. Ya, sí. Ya, ya tengo y tengo yo aquí el terminal de la mitad. Ya, y este punto de aquí es el mismo punto de acá. Y yo puedo decir que el neutro es exactamente el mismo. Ya. Perdón, algo pasó con él. Ya, regáleme un segundo, por favor.
Ya, nos habíamos quedado ahí, ¿no es cierto? Ya. Yo les había dicho que este es el neutro. Ya. A este neutro de aquí me va a servir también como el neutro de acá y aquí el neutro de bajo voltaje. ¿Por qué? Porque yo de aquí estoy partiendo dándole una referencia mediante tierra. ¿Sí? A este neutro de aquí se le conoce como neutro corrido. ¿Sí? El neutro corrido es aquel que me sirve para medio o alto voltaje, para bajo voltaje, para medio o alto voltaje y para bajo voltaje, para el primario y para el secundario, ¿sí? Ese es el neutro corrido. Me sirve para cuando yo tengo alimentadores primarios trifásicos y quiero conectar yo un transformador monofásico, ¿sí? ¿Se dan cuenta, chicos, de eso? Entonces, yo no tengo un neutro en el primario, ¿no es cierto? En el alimentador primario no hay el neutro. ¿Qué necesito hacer? Hacer un punto común para que me sirva el mismo neutro de bajo voltaje para alto voltaje también. Se llama neutro común o neutro corrido, ¿sí? Por favor, ahorita en sus propias palabras y viendo el gráfico que les estoy poniendo, definan qué es un neutro corrido o neutro común, ¿sí? Dele. Listo. Entonces, a ver, ¿entendido qué es el neutro corrido, chicos? Ya. Entonces, ahora entienden por qué en algunos casos en la ciudad hay el transformador solamente con un bushing de alta. Sí, con un bushing en el primario. ¿Está claro? ¿O necesitan que les profundice un poco más la explicación? Ya, vamos a seguir viendo. Bueno, son características de los transformadores, ¿no? Más que nada monofásicos, ¿sí? Ya, regálenme un segundito y les voy a proyectar el siguiente video. Ya, pongan atención al siguiente video, por favor, antes de continuar con la clase. Sí se ve y sí se escucha. Sistemas eléctricos monofásicos, ¿Sí se escucha también? y trifásicos. Forma básica de generar la señal de corriente alterna. En la ley de inducción de Faraday, cuando se tiene un campo magnético variable en la cual se acerca a una bobina, en esta se va a inducir un voltaje eléctrico, como se muestra en la figura, mientras se va moviendo el imán permanente. En esta se induce un voltaje que es medido por el voltímetro. Un generador eléctrico consta básicamente por un devanado que se encuentra en el estator, el cual es el inducido, un campo magnético rotatorio que en este caso es representado por un imán permanente. No obstante, el campo magnético rotatorio en los generadores reales utiliza una bobina o otro devanado que es alimentado por una fuente de alimentación generalmente de corriente directa. Al momento del campo magnético rotar, en esta se va a inducir un voltaje de señal de corriente alterna, como muestra el osciloscopio. En la generación bifásica se tienen dos devanados, el devanado A y el devanado B, que se encuentran geométricamente
en 90 grados. Por lo tanto, al momento de empezar a girar el campo magnético, de forma alternativa, se generan dos señales de corriente alterna que se encuentran desfasadas eléctricamente en 90 grados. Generación trifásica. En la generación trifásica se colocan tres devanados. Los tres devanados se encuentran geométricamente a 120 grados, completando los 360 grados alrededor de todo el estator. Al momento de girar el campo magnético, se inducen tres señales que se encuentran desfasadas en 120 grados. En los sistemas de distribución trifásico se utiliza un transformador como el que se muestra en la figura. En este transformador se distribuyen cuatro líneas. Una de ellas es el neutro, X1, que es la fase A o L1, X2, que es la fase B o L2, y X3, que es la fase C o L3. En el devanado secundario se obtienen dos voltajes, el voltaje de línea y el voltaje de fase. En el voltaje de fase se puede obtener un voltaje de 127 voltios, mientras que en el voltaje de línea se puede obtener un voltaje de 220 voltios. La relación entre estos dos voltajes viene mediante la siguiente ecuación: voltaje de línea es igual a raíz de 3 por el voltaje de fase. Si bien notamos, para calcular el voltaje de línea sería multiplicar raíz de 3 por el voltaje de fase, que en este caso es de 127 voltios, dando como resultado un voltaje de 220 voltios aproximadamente. Para que el sistema sea bifásico, en el cual se encuentran dos fases, la fase A y la fase B, estos dos devanados se encuentran desfasados a 120 grados. No obstante, en la práctica este tipo de sistema no se utiliza, pero para que el sistema sea totalmente bifásico, las dos fases tienen que encontrarse en diferentes ángulos. Sistema de distribución monofásico. El transformador monofásico, como el que se muestra en la figura, solamente tiene un solo devanado en la parte. Perdón que les corte, muchachos. Si ven, ahí está un transformador a 3 hielos, miren. Ya, 1, 2, 3 terminales y solamente un bushing en el principal, en el devanado primario. ¿Se dan cuenta? Ya, y así es que como el sistema bifásico está mal llamado bifásico, si no es un monofásico con toma central. Nosotros le llamábamos monofásico a 3 hielos. ¿Sí, chicos? Secundaria del transformador. En los sistemas de distribución monofásico, el devanado secundario solamente tiene un solo devanado. En el secundario del transformador se pueden obtener dos niveles de tensión, 120 voltios y 240 voltios. Estos dos niveles de tensión se pueden sumar de forma fasorial directamente 120 voltios entre X1 y X2 y 120 voltios entre X2 y X3. En este caso, X2 representa el neutro. Para obtener el voltaje máximo entre los dos extremos se obtiene 240 voltios. El voltaje máximo que se obtiene entre los dos extremos es de 240 voltios. Como se puede observar, los 240 voltios que se obtienen en el devanado secundario del transformador viene por la sumatoria de los dos devanados de 120 voltios, dando como resultado 240 voltios. Suma fasorial. Ya, si ven, chicos, ahí matemáticamente y vectorialmente están sumando 110 y 110. Es por el desfase, ya no es a 120, sino es a 150 me parece que estaba, ¿no es cierto? Pero están en el mismo circuito. Ya les voy a explicar más de eso. Ya, nosotros para sumar no necesitamos cortar, entonces cogemos el transformador, empezamos a devanar, sale 110, pero con el mismo alambre seguimos devanando hasta que nos dé los 120 voltios. ¿Sí, chicos? Por eso es que se suma vectorialmente, coincide con la suma matemática también. Vamos a ver qué pasa en los trifásicos. En los sistemas trifásicos, para poder sumar cada fase, se debe tomar en cuenta el ángulo que toma, de tal forma que es incorrecto realizar este tipo de suma,
debido a que forma un ángulo. Estas dos fases, la fase A y la fase B. Por tanto, es incorrecto sumarlo de forma directa. La forma real de calcularlo es mediante esta ecuación. En el caso de esta ecuación, se deduce mediante el triángulo que se forma entre estos niveles de tensión, el cual es el voltaje de línea, que es igual a raíz de 3 por 127 voltios, que da aproximadamente 220 voltios. En los sistemas monofásicos, como se encuentran en la misma fase, que es representada por este devanado, que se encuentra dividido en dos partes de 120 voltios, se obtiene un voltaje de 240 voltios. Aunque se obtenga un nivel de tensión mucho más elevado con respecto a la toma central, que es el neutro, de todas formas sigue siendo este sistema monofásico, aunque se obtenga un voltaje de 240 voltios. Los tipos de sistemas monofásicos son dos. Está el servicio monofásico a 2 hilos, en el cual se pueden obtener solamente 120 voltios mediante el cable neutro y el potencial o vivo. En el caso del cable neutro, se encuentra aterrizado a tierra. El otro tipo de sistema es el servicio monofásico a 3 hilos. En este tipo de servicio se pueden obtener dos niveles de tensión. Está el nivel de tensión de 120 voltios, que es con respecto al neutro, y el de 240 voltios, que se obtiene entre los dos potenciales. Recalcando que este sistema es monofásico debido a que solamente se induce una sola fase en el devanado secundario, independientemente del nivel de tensión que se obtenga. En resumen, existen tres tipos de sistemas: el sistema monofásico, bifásico y trifásico. En el sistema monofásico solamente existe una fase, tal es el nombre, mono, que viene de una sola fase. En este tipo de sistema, los dos niveles de tensión de 120 voltios se pueden sumar directamente, dando como resultado 240 voltios. El sistema bifásico totalmente puro no existe, más bien se obtiene de un sistema trifásico. Tal es el caso de obtener. Ya, ¿se dan cuenta lo que acabo de decir aquí la persona que hizo el video? Sistema bifásico no existe porque es bien difícil solamente inducir dos fases. Preferible si hace las tres o se trabaja con un monofásico a 3 hilos en el que yo pueda sumar el voltaje con la misma bobina en el momento en el que yo realizo. Entonces, bifásico no existe. Sí, si es que han visto ese sistema, tal vez lo vieron solamente por conocimiento, pero en la realidad no existe, no se lo puede trabajar así. ¿Sí, chicos? Monofásico y trifásico es lo único que existe en la actualidad. Solamente dos fases, la fase A y la fase B, con dos niveles de tensión de 127 voltios. En este caso se obtienen 220 voltios, el cual viene mediante la deducción de la raíz de 3. En el sistema trifásico se tienen tres fases: la fase A, la fase B y la fase C. Entre los dos potenciales se obtienen 220 voltios. Les decía que queremos construir nosotros un sistema monofásico, ¿no es cierto?, a 3 hilos. Entonces, en el primario no hay problema. En el secundario, empiezo a bobinar, saco un terminal. Y con el mismo terminal, sin que se corte, empiezo a bobinar. Si es que existiera un corte aquí, ya no podría sumar los voltajes. Necesito yo que estén sumadas las espiras para poder dar el voltaje. ¿Sí, chicos? Una pregunta, jóvenes. En el primer parcial, ¿qué vieron en máquina de ustedes?